tardes, queridos creadores y creadoras de la Fundación y amigos que nos seguís desde Facebook. Hoy es una tarde especial y bonita, por supuesto, porque es la primera vez, pero no la última, esperamos que nuestra querida profesora Marisa Mañana, como creadora, como narradora que es. Marisa lleva con nosotros poco tiempo, desde que se incorporó al proyecto este curso en octubre, pero lleva la capacidad de acoger, yo creo que pegada a la respiración, y creo que el encuentro con vosotros ha sido en el mejor de los sentidos irreparable, eso nos transmitís. Estamos encantadísimas de que sea profesora en la Fundación y la acompaña esta tarde para presentar este primer volumen de relato suyo, como nosotros, una mujer poeta que no necesita presentación, Ana Rossetti, que creo que es un referente para muchas y muchos creadores, como parte de la genealogía de mucha gente que escribe en este país, y le agradecemos un montón que esté. No es la primera vez, Ana siempre ha sido generosa con las llamadas de la Fundación y sabe que esta es casa abierta para ella. Marisa nació en Guinea Ecuatorial, pero ha vivido siempre desde niña, desde bebé, desde bebé aquí, es filóloga, y yo creo que es ante todo, y es una condición difícil de encontrar, el cruce entre la persona que crea y que además es vocacionalmente docente, que es algo fundamental para transmitir y para hacer recorrido en un lugar como este, ¿no? Donde creo que la forma de enseñar pasa por llevar en las arterias la necesidad de compartir la escritura. Así que desde esa perspectiva te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, y con el placer y las ganas enormes de conocerte en tu faceta, entiendo que fundamental, como lo es para todo creador de la escritura. Muchísimas gracias, Marisa, y te escuchamos a pleno corazón. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por brindarnos este espacio, porque yo tenía muchas ganas de hacer algo con Marisa. A mí la escritura de Marisa me ha llamado mucho la atención porque es sorprendente. Yo conocía algunos cuentos suyos que ha estado publicando en otros sitios, por ejemplo, el que tiene lo de la tierra estrecha. Ese salió, ¿te acuerdas? Una presentación que se hizo en la pregunta. Sí, de una antología que se llama Pervertidos. Pues la cuestión es que estábamos, además, que vamos, por lo menos por mi parte, pues queriendo tener un encuentro con ella, porque habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era conversar, porque yo tengo cosas que contarle a ella y a mí, porque tenemos las dos un calificativo en nuestra escritura que perturba a veces, porque no se sabe a qué se está refiriendo. El adjetivo es erótico. Un caos. Un caos. Porque a mí me lo estuvieron preguntando tantas veces que yo ya llegué a un momento que ya cada vez sabía menos, cada vez perdía el sentido de la palabra. Es como cuando tú muchas veces estás diciendo lavabo, porque ya no sabes lo que es un lavabo. Pues eso pasó. Y la cuestión es que cuando uno ve los cuentos de Marisa, pues el erotismo no es lo que la gente se piensa, está en otros lugares. Una de las cosas que me llama la atención es que, porque no solamente el erotismo, cuando se dice, es una literatura que habla de los cuerpos, uno se piensa sobre los cuerpos gloriosos. Y Marisa habla mucho de la enfermedad. Porque en el cuerpo, en los cuerpos tenemos la enfermedad, tenemos las cicatrices, tenemos la edad. Claro, tenemos también las barreras. El cuerpo a veces es la barrera que nos impide acceder a otro. Y además lo hacemos, por mucho que pensemos, lo hacemos instintivamente. El cuerpo es ya una barrera a veces infranqueable, ¿no? Pero decimos la palabra cuerpo y ya no creemos que todo es maravilloso. Sí. Y ella en muchos de los relatos pues está hablando de enfermedades, pero además
no solamente de enfermedades porque uno tenga un resfriado, que son enfermedades que son clínicas, está hablando en torno a todo eso. Incluso también se habla de, bueno, los tatuajes o no sé qué, no, se está hablando del tatuaje como una cicatriz. Y bueno, en otro de los relatos también pues se está hablando de la edad. Y como decimos, los cuerpos son una barrera y todas estas cosas están condicionando nuestra manera de entrar en el otro, de relacionarnos con la otra persona, porque inmediatamente sentimos rechazo, sentimos miedo, sentimos incomodidad. Y cuando uno coge un texto y todas esas cosas que están ahí presentadas se van resolviendo, pues es una manera de entender el autismo desde otro lugar. Sí, entre otras razones, porque para mí uno de los significados maravillosos del erotismo normalmente se asocia pues, a la carne, ¿no? A lo erótico festivo, y para mí Eros es el dios de la vida, es lo que nos da hambre por hacer cosas, ¿no? Incluso estar aquí puede ser erótico desde el punto de vista de lo que deseamos hacer, ¿no? Entonces, para mí el erotismo va bastante más allá de la carne, de la edad. Y eso pasa un poco en Brujas, yo creo. No desvelo nada, pero de alguna manera en Brujas, con estas dos mujeres, ¿no? Es un poco eso. Sí, y la cuestión es que el sentido de esa pulsión que es de vida, de esa pulsión que es el disfrutar, porque el erotismo está sobre todo relacionado con el goce, que tú también lo pones con otros elementos, como puede ser la comida, como puede ser la planta, como puede ser el animal. Sí, yo recuerdo una vez que fui jurado en un concurso de relatos eróticos y recuerdo un relato de una mujer, estaba formado por una mujer, y para mí era el mejor de ellos, y era una mujer comiendo calamares. No estaba en la cama con otra persona, no, era una mujer comiendo calamares. Y esto me encantó la manera en la que estaba contado. Entre otras razones porque yo creo que tendemos a confundir sexo, amor y erotismo. El sexo tiene que ver con la carne, el amor tiene que ver con las emociones y el erotismo tiene que ver con toda esta recreación, ¿no? Entonces, a mí ese relato yo no me acuerdo cómo se titula y no sé si al final ganó porque éramos varios en el jurado, pero para mí se merecía ganar. Estoy buscando una cosa con lo de los calamares. ¿Te acuerdas que cuando me hablaste de lo de los calamares te hablé de los Chapelle? Sí. Entonces voy a ver un párrafo de Rosa Chapelle que para mí es lo más sensual que se puede escribir sobre el asunto. Para Ariadna, más que una evocación, una resurrección o una invocación mágica, una repetición de los datos materiales eran las luces, la felpa roja del palco y los bombones, sobre todo los bombones, las conocidas y sorprendentes cremas encerradas en la cáscara dura del chocolate, el fondant blanco, la vainilla amarillenta y la frambuesa rosada, todo eran palabras de amor. Eran como notas que no se oían pero se sentían. Se recibía su sabor como una palabra y se respondía con el asentimiento del gustar, padalear, desleír hasta el último vestigio del sabor, hasta borrarlo, consumir el último resto, perseguir con la lengua por todos los repliegues de las mucosas la estela del perfume hasta comprobar su extinción, hasta quedar en el sabor neutro de la propia lengua que se reconoce en su casa y desea uno más, desea romper otra vez la cáscara del chocolate amargo y desleír una nueva crema y oír aquellas notas que fueron como una canción. Fijaos en el acto de comerse un humor relleno, ¿no? Entonces esa meditación, eso de estar con todo lo, de no tener 5 sentidos, sino no sé cuántos sentidos, para mí es más erótico que estar simplemente atendiendo a lo que es la genitalidad. De hecho, mira, ahora has dicho que has leído este fragmento, ¿no? Y el personaje
personaje, ¿no? Está con la lengua recorriendo, ¿no? Las encías, los dientes y demás. Me ha recordado una frase bastante procaz de mi ex que decía: mientras hay lengua, hay hombre. Y todo esto que venía, todo esto también viene a que hay algo con el erotismo, es esa concepción de la heteronormatividad, que seguro que es un palabra que habéis escuchado alguna vez, y el coitocentrismo, como si el erotismo solamente fuera un hombre y una mujer y haciendo eso. Y ya está. Parece que no hay nada más. De hecho, hace poco participé en un concurso que me he ganado de relatos fuera de norma, y precisamente consistía en escribir un relato erótico en el que no necesariamente hubiera penetración, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahora hay un tema que me atrae bastante desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de creación de personajes, que son las personas asexuales. ¿Qué pasa, no? Con el deseo en las personas asexuales, ¿no? Entonces, no sé, creo que el erotismo es un campo amplísimo, amplísimo. Sí, porque la verdad que lo que tiene que hacer la literatura es una cosa, el extrapolar eso, ¿no? Estamos creando un mundo. Entonces, para crear un mundo con palabras, que lo que tenemos son palabras, lo que tenemos que hacer es que esas palabras hagan el oficio de los sentidos, que convierten los sentidos. Que yo esté hablando de un bombón y sientas el bombón, que yo esté hablando de una seda y sepa cómo se te arremolina, ¿no? La seda, cómo se te desliza. Ahí yo tengo una descripción de una colcha que no se quiere apartar de la colcha por la sensación que está refiriendo a la colcha. Claro, la colcha es que todos los poros de su piel lo tiene completamente cubiertos, ¿no? Con esa sensación. Y eso es mucho más, digamos, grato y más gratificante que simplemente el que te cojan y que te pide y se acabó, ¿no? Sí, luego también a mí me parece muy interesante, ya no solo a nivel de narrativa erótica, ¿no? La narrativa en general. Me parece muy interesante la cuestión de la identidad y la cuestión de la representatividad. Antes hemos hablado de la edad, ¿no? Sí. Está la edad, está el sexo o el género, está la orientación, está la elección, ¿no? Entonces, a mí más de una vez me han preguntado, voy a coger tu ejemplar porque me he dejado en el curso en clase, me han preguntado: ¿y por qué has titulado al libro de relatos como nosotros? Pues para mí, a mí lo que me gustaría es que ese nosotros fuera lo más amplio y lo más diverso posible, ¿no? Hay una persona, no sé cuál es su nombre, el nombre de su profesión, pero bueno, digamos como que asesora dentro de lo que es la cuestión de la diversidad, pues a la hora de crear series y demás, y entonces ella hace una distinción entre la inclusión y la diversidad. Entonces dice, una cosa es que te inviten a una fiesta y otra cosa es que te saquen a bailar, ¿no? Pero yo incluso voy más allá. Si vas y no tienes una silla, te llevas por tu propia silla, la colocas ahí, te subes en la silla y te pones a bailar, ¿no? Entonces, os va a parecer una tontería, pero bueno, el proceso de escribir el libro ha sido, la verdad, bastante largo porque soy muy perfeccionista, y cuando ya tenía digamos, un borrador ya más o menos listo, de pronto, porque últimamente he empezado a conectar con el mundo afro, y de pronto yo decía, ¿y mis personajes? Y entonces dije, me di cuenta, echando la mirada atrás, que mis personajes no tienen color. Yo me fijaba que tenían el pelo rizado, que tenían los labios gordos, pero eso no es decir nada, ¿no? Y entonces de pronto pensaba, estoy robando palabras de una feminista nigeriana, Chimamanda, que tiene un apellido muy... Entonces ella hablaba, pues, el peligro de la historia única, ¿no? Entonces ella
decía que cuando ella escribía, pues escribía sobre personajes que eran rubios, sobre personajes que bebían cerveza de jengibre, personajes que se alegraban de que saliera el sol, y ella decía, pero si es que incluso he hecho eso todo el día, ¿no? Entonces es un poco esa cosa de la representatividad, ¿no? O incluso sin ir más lejos, algo que seguramente resultará más cercano, nos resultará más cercano sobre todo a las mujeres, esa importancia de que también haya mujeres que escriben y mujeres, ¿no? Pues algo así pasa con los negros, con los chinos, ¿no? Mira, es que parece que Y eso eso no me parece que no importa, pero sí importa. Parece que uno tiene que estar, que no se note que soy negra, o que soy mexicana, o que no se note que soy china, pero vamos a ver. Y además, Tú no puedes estar escribiendo desde la nada. y además es que yo creo que hay algo muy bonito, y es que en el fondo nos gusta escribir desde lo que somos. Entonces, alguien que es animalista, pues contará lo que es con los animales. Una mujer que sea lesbiana, pues escribirá historias de lesbianas. Yo que soy negra, pues me parece que haya personajes negros. Entonces, como que esa narrativa, ojalá, ¿no? Que fuera lo más diversa posible. Y yo ahora también, perdona que ibas a hablar, me interesa el tema de la sexualidad, pero me interesa también el tema de la edad. ¿Qué pasa con las mujeres deseantes? A partir de 50-60, esto ya os lo he dicho en clase, pero parece que son hombres, los hombres son viejos verdes y las mujeres son frígidas. Y parece que ya a partir de ahí. Sí. Y además, no solamente que, bueno, esa cosa que somos invisibles y tal, es que nosotras mismas nos retrotraemos, ¿sabes? No pensamos que pudiésemos despertar nada en nadie. Y a pesar de que hay muchas mujeres en la historia, no en las revistas de cotilleo ni en nada, aunque alguna habrá, pero en la historia hay mujeres que precisamente porque eran inteligentes, precisamente, por eso también las conocemos, porque hicieron una obra, dejaron algo, siempre despertaron la admiración y también el deseo. Fueron parejas de hombres muchísimo más jóvenes que ellas. Tenemos el caso de, se me ocurren dos ahora mismo, pero hay muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carmen de Burgos, que estaba con un hombre muchísimo más joven que ella, pero cuando estoy diciendo ahora mismo no sé, no me acuerdo de la cifra, ¿no? de los años que tenían de separación, ¿no? de edad. Pero Fernán Caballero, por ejemplo, que todo el mundo piensa, pues el último marido tenía 18 años menos que ella. Y como eso, hay muchas más, que yo te digo ahora mismo lo que se me viene en el sopetón, pero la inteligencia también es un factor de atracción. Y nadie se comprende cómo muchas mujeres que no eran tan maravillosas, me refiero estéticamente como pensamos, cómo pudieran estar despertando pasiones. ¿Por qué? Porque tenían una labia, tenían un saber estar, un saber contar, un saber manejarse y con su cuerpo, que podían establecer relaciones con montones de gente que estaba completamente extasiada. Algunos llegaban hasta el final y otros no tanto, pero por lo menos estaban disfrutando de ella, ¿no? Pues en toda esta cuestión de la escritura, a mí me gusta mucho pensar pues, cómo cada quien expresa, ¿no? Su mundo propio y los géneros, ¿no? Los géneros, por un lado los géneros de toda la vida, ¿no? Poesía, teatro, ensayo, pero luego también dentro de lo que es la narrativa. Y a mí algo que me gusta mucho son los relatos breves. Es curioso porque hay muchas personas que piensan que el relato breve es un poco como el cortometraje, ¿no? Tú haces un cortometraje para luego pedir una subvención y pasar al largo. Pues no. El relato breve es inicio y fin en sí mismo. Y luego además a mí me gusta mucho el relato breve porque es como muy útil, ¿no? Permite, por lo menos la idea, ¿no? Al menos en este libro, es que haya como muchos universos dentro de un mismo universo, dentro de una misma
los finales, cambiar el tono, cambiar el tipo de personajes, cambiar la naturaleza, si es más erótica o más poética, ¿no? Entonces, me parece un género muy útil. No sé qué opinas tú. Bueno, el cuento en general a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la poesía, en el sentido de que no se puede contar el argumento de un cuento sin perder la esencia de ese cuento. Es lo mismo que no puedes contar de qué trata un poema, sin perder la esencia de lo que es la poesía. Y además porque ahí hay una economía, que existe en la poesía también, que no tiene una palabra de más, no tiene un recuerdo de más. Hasta la poesía de Góngora, que nos puede parecer que están así, si eso que lo está contando como lo está contando, lo redujésemos, que no es reducir, sería lo entendiésemos, a decirlo con sujeto que predica, explicando lo que está diciendo, ocuparía muchísimo más. Necesitaría muchísimas más palabras para contar eso. Yo me acuerdo una vez, yo creo que fue en el curso tuyo de poesía en el que me inscribí, creo que un ejemplo que nos pusiste era, alguien te preguntó, no sé si fui yo u otra persona, alguien te preguntamos qué es poesía y el ejemplo que nos pusiste era una lápida. Ah, sí. Bueno. Ya, de esta manera ya has roto tu lechito, pero porque mirad, bueno, de todas maneras voy a contaros ejemplos como esos que son lo mismo, ¿no? Palabras o lo que sea. Bueno, esto es una palabra que es la más común de todas, la más común. Y lo que nos puede despertar es simplemente por la parte afectiva, no porque la palabra sea más nada, ¿no? Pero ya está. Y además está en todos los idiomas y todos los nombres más comunes. Es la palabra mamá. Entonces, si pensamos en la palabra mamá y la pensamos entre admiración, esa palabra ya tiene otro sentido, ¿no? Para entrar en admiración. Pero luego ya lo que ha hecho Marisa es que eso me lo encontré en una lápida de un cementerio. No tenía nada más que mamá. Entonces eso tiene mucha más fuerza que si hubiéramos puesto amada madre, hermana, tía, lo que sea. Tenemos que poner mamá. Y aunque uno no sepa quién está detrás de ese mamá, si es una familia, si es una persona mayor, si son niños chicos, qué es lo que está, pero sí es verdad que eso nos conmueve, ¿no? Y como digo, como eso, en la poesía, ¿no? Que la poesía tú no puedes, es más, todo lo que yo estoy haciendo, explicando cómo estaba la palabra, no es lo mismo que ver eso y ya está, ya en ese momento ya te tocaba. Y no hace falta más explicaciones. Y yo no tengo que decir qué significa eso porque no significa nada, quiero decir, no es un significado que pasa por el cerebro, sino una cosa que pasa por la afectividad, que pasa por el corazón. Entonces, las cosas los ejemplos que yo siempre pongo para que sepamos que lo más importante es detectar la poesía en sitios donde no acostumbramos a relacionarnos, son siempre cosas así, ¿no? A veces hay poesía en anuncios, fijaos, en los anuncios que están bien hechos, seguramente hay un poeta detrás. De hecho, hay un poeta que ha hecho muchas palabras, que da muchas palabras de las que estamos utilizando continuamente para marcas y para cosas, que es Fernando Bertrán. Está metido en el mundo de la publicidad, está además inventando nombres y ese eso lo sabe perfectamente. Porque, mira, eso lo decía Hierro, que lo que había que hacer, la poesía lo que hacía era buscar la palabra más persuasiva. Claro, tú puedes coger la palabra más persuasiva para venderte un yogur, pero es persuasivo lo que tienes que coger, ¿no? Entonces, mira, había un anuncio que estaba, uno de ellos, era una serie, ¿no? De anuncios. Y uno estaba una niña agarrada a los barrotes de una cuna, pero de espalda a la cuna, y una cara de leche tremenda, ¿no? Y ponía, al nacer cambiamos la vida de mucha gente, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo? Los 10 años del AVE.
La poesía hace eso. De repente te da un hueco y decís, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más. Luego otra era de una pareja que estaba desvelada, ¿no? Preparando los biberones porque tenían mellizos o lo que sea. Entonces, al nacer cambiamos la vida de mucha gente. Nosotros, claro, pero también Oye, pues ahora que dices eso, a mí me gusta pensar que en la literatura en general, tanto me da si es narrativa como si es poesía o teatro, es como utilizar el lenguaje de todos los días, sí, pero decir además otra cosa. Claro. Otra cosa que, bueno, a mí me gusta mucho la teoría de la recepción porque de alguna manera viene a decir que una vez que el libro ya está y los lectores o las lectoras lo leen, pues ese libro ya deja de ser del autor o de la autora y ya es de la persona que lee el libro. Hombre, claro, y además porque las claves que tú estás poniendo ahí no son las claves de las otras personas. Entonces lo estás traduciendo según sus recursos, según lo que tenga, ¿no? Para poder procesar todos esos datos que tú estás dando. Bueno, te voy a decir cosas. Me gusta mucho ver la palabra luneta. Porque es una palabra, claro, es una palabra romana y es una medida de líquido. Y es que en mi pueblo, ya no sé, pero cuando yo estaba allí todavía la gente que trabajaba fuera de casa y todas esas cosas se llevaba la lineta. Y era una botella con vino, con lo que fuera, ¿no? Pero es una palabra romana, pero una medida. Pues con esto de las palabras me recuerda cuando alguien dice en clase, bueno, ¿y qué ha querido decir el autor? Pues os leo. A mí es que no sé qué es, me encanta. Dice, seguramente lo habréis leído, dice. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Entonces a mí me gusta mucho ese juego que hay, a mí me gusta pensar que la lectura y la escritura de algún modo son como una conversación en ausencia, ¿no? Quien escribe o lanza un mensaje, quien lo lee ese mensaje, a veces se llega a la misma conclusión, a una conclusión parecida o a otra completamente distinta. Pero que nosotros mismos, si leemos una cosa en un tiempo y luego pasa un tiempo y lo volvemos a leer, ya nos dice cosas muy distintas. Y también ocurre cuando escribimos, que de repente ya no nos acordamos de era lo que teníamos en la cabeza cuando estábamos haciendo eso y de repente se nos revelan unas cosas que no las teníamos pensado. Yo, una de las cosas que me gusta a mí contar y que no sé si os la conté o no, cuando el curso ese, pero es que de verdad me salió redondo. Yo estaba dando clases de poesía y eran extranjeros. Entonces yo le daba poemas y no ponía los nombres. El estar con extranjeros que dominan la lengua pero no tienen nada que ver con la cultura está estupendo porque lo que están leyendo es lo que dice, lo que les dice, no lo que dice el poema, lo que les dice el poema, no lo que se le ha dicho que significa el poema, o lo que es el poeta ni nada. Yo no les dejaba el nombre ni nada porque no buscaban ni nada por el estilo. También es verdad que les estoy por en internet. Entonces les puse los poemas y el poema que puse ese día era por una mirada al mundo, por una sonrisa al cielo, por un beso, yo no sé lo que diera por un beso. Y en esto uno se me pone blanco, completamente descompuesto, una persona mayor. Y luego una chica muy de contenta, así mirando, como si una complicidad, ¿no? Con el texto, muy contenta. Empezamos a hablar y el que se puso así, de esa manera, pues nos cuenta que se le viene a la mente cuando recibió la noticia que su madre estaba grave, se fue a Alemania y ya la madre estaba en coma. Y no se pudo despedir de ella. Y además él se había ido allí estaba en La Palma, él se había ido a La Palma porque había tenido un disgusto grave con la madre, fue para escapar de la madre.
y yo No se pudo que no se pudo despedir. Entonces, naturalmente ve que no estaba pensando en eso de ninguna manera, pero el poema te sirve para decir eso y para explorar eso. Y si lo vemos, como nos han dicho, ve que el romanticismo, la chica, ¿dónde pone ahí que es un chico que se dice una chica, no una chica que se dice? Ahí no pone nada de eso. Eso todo es que nos lo han metido en la cabeza. El montón de poemas de Becker están muy desvalorizados porque lo estamos leyendo, como nos han dicho, cuando el poema no tiene de verdad un rasgo de quién es el sujeto o el objeto. ¿No? Y esta rima es una prueba de ello, ¿no? Tú eso lo puedes decir no solamente de alguien que se está muerto, de alguien que está en la cárcel, de alguien que está enfermo, fijado en el sitio que no se podía entrar siquiera al hospital, muchas cosas, ¿no? Pues ahora mismo está la otra graciosa. Pues la otra graciosa, como era extranjera, tenía que estar yendo continuamente a la policía y había una funcionaria que ni la veía ni nada más que le hacía murmurar y regañar. Pero sin mirarle los ojos, sin hacerle ni caso. Entonces ella lo pensó, coger poemas, clasificarlos y ponérselo así disimuladamente. De repente ese poema puede ser un poema normal y corriente de cualquier chica, lo puede tener en su carpeta o pegado en el frigorífico, mientras que para el otro el poema es completamente dramático y completamente trascendental y es el mismo poema del mismo señor. Sí, por eso a mí esa parte de la lectura subjetiva me parece muy interesante. Cuando varias personas se reúnen y hablan del mismo texto, como cada quien lo ve de un modo distinto, ¿no? Y además, según lo estás viendo tú, defiendes a capa y espada que es eso exactamente lo que estás viendo, ¿no? Es un error de mí, yo lo que estaba pensando primero, porque no nos importa para nada lo que estaba pensando o lo que le estaba pasando. A no ser que esté ya con otro tipo de estudio, pero ahí no tiene nada que ver la poesía, ni nada. Claro, es como si tú, ¿sabes? Los forenses cuando abren un cadáver, a mí no le importa más nada más que las enfermedades, la actividad, lo que tiene, pero no les importa cómo era esa persona. Y si era guapo, feo o regular, tenía madre o no, sufrir. Claro, o era artista, eso no importa para nada. Lo que importa es si se ha echado el vino que tenga la cirrosis o si le han pegado o se la han envenenado o lo que sea. Entonces, la cuestión, eso es otro tipo de estudio, pero para leer, lo que importa es lo que esa escritura está despertando en ti. Sí, en la facultad, yo recuerdo que teníamos un profesor, Jesús, al que le tengo mucho cariño. Era el profesor de literatura del siglo XVI o por ahí. Y claro, en la facultad normalmente, además de leer, luego tienes que examinarte, leer el estudio introductorio, las notas a qué página, etc. Entonces él siempre nos decía, no leáis el estudio introductorio, enfrentaos al texto sin lo que el crítico o la crítica ha querido decir, a ver qué es lo que... Es verdad que, a ver, si es lenguaje medieval, pues a lo mejor necesitas un poquito de traducción, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Que a veces parece como que necesitamos siempre a alguien que nos esté traduciendo cuando siempre hay algo ahí que nos suena, ¿no? Y además lo que le pase al autor no es tan interesante, porque una persona porque le pase cosas maravillosas no quiere decir que lo que escriba tenga valor. Hay gente que no le pasa tantas cosas externas y que viaje o que se haya vuelto... Claro, pero fijaba en Emily Dickinson que no salió de su cuarto. Entonces, la cuestión es que sus vidas no son interesantes para escribir la biografía, pero internamente, pues fijaos lo que estaban desarrollando, ¿no? Sí, esto me recuerda, porque es verdad lo que he dicho antes, que casi siempre intentamos escribir desde donde sentimos o desde lo que conocemos, ¿no? Pero a veces también es interesante salirse de ahí, ¿no? Y el otro día en el taller de literatura erótica les comentaba al grupo que por qué no se aventuraban a escribir un relato erótico con una mujer musulmana, ¿no? De las que lleva burka.
por hacer un poco un resumen grueso. Todos queremos ser felices, todos tenemos miedo a morir, todos queremos que nos quieran, ¿no? O sea, que hay una serie de cosas que son un poco como comunes o inherentes, ¿no?, al ser humano. Luego es verdad que el entorno cultural desde luego influye. No es lo mismo ser mujer aquí que allí, no es lo mismo ser hombre que mujer, evidentemente. Pero, ¿qué tal si nos alineamos un poco, ¿no? O si conociéramos, ¿no?, otras culturas, otras personas, ¿no?, para incorporar eso al hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque la cuestión te está dando otra manera de entender el mundo. David, al menos preguntarte sí, cómo claro, sería, no, pero sobre todo el tuyo, es que el claro. tema es el tuyo. Porque es lo que pasa cuando se hace una traducción. Cuando se hace una traducción, claro que se tiene que saber el otro idioma, pero te funciona también el tuyo. Cuando ves que en el tuyo no hay manera de expresar muchas cosas, ¿por qué? Porque ahí está cómo nos conducimos o cómo pensamos, cómo es nuestro esquema cultural, que no tiene que ver con el otro idioma. Porque las cosas, las palabras han surgido porque las hemos necesitado. Si no las hemos necesitado, o no se producen o desaparecen. Entonces, como algunos sentimientos, algunos deseos, algunas acciones, pues no tienen de ninguna manera reflejo en nuestro idioma, que lo están en otras, ¿no? ¿Cuántas veces esto imagino de palabras intraducibles y te quieren, yo qué sé, poner en una situación de algo que de todas maneras no lo vas a entender del todo, pero sí te vas a dar cuenta que ahí se está pensando de otra forma. Pues fíjate, con esas palabras que a veces vienen para quedarse, a mí una que me gustó mucho es queloide. Se habla mucho de, ay, ¿cuál es la palabra más bonita? Amor, libertad. No. La palabra bonita para mí tiene que ver con cuando la pronuncias, cómo suena, ¿no? A mí por eso me gusta queloide, me gusta cántaro, ¿no? Y queloide, que da título a uno de los relatos, la verdad es que no sé cómo me llegó, si la historia me llevó a la palabra o la palabra me llevó a la historia, pero me gusta mucho pensar en la huella, ¿no? La huella de las experiencias, la huella del tiempo, cómo eso se queda marcado de alguna manera, ¿no? Entonces, con esa idea de que la ficción es una mentira para contar una verdad, pues queloide de alguna manera, aunque es esa cicatriz que uno se provoca produciendo un bulto en el cuerpo y dándole de una, ¿no?, como el naranja que dé el sol para que aquello se oscurezca y crezca, en realidad para mí es una metáfora de esas huellas, ¿no?, que de alguna manera se quedan, ¿no? Y luego, algo que también pienso a veces es cómo se puede escribir sobre algo que no necesariamente has experimentado, ¿no? Uno de los relatos del libro es sobre una mujer que es madre o ha sido madre, y yo no he sido madre, ¿no? Y me sentía ahí un poco usurpadora, ¿no? Pero a la vez decía, bueno, pero algo habré perdido que, no sé, que de alguna manera se pueda asimilar, ¿no? Entonces salir un poquito de ese cascarón, ¿no?, de esa macetita, de ese plato, ¿no?, con el que hemos... Claro, porque primero has tenido que observar, has tenido que recoger la experiencia de otras personas que han estado a tu alrededor, entonces te has fijado en ella y entonces se produce también no ya conocerte a ti mismo, sino conocer a los demás y ponerte en la situación de los demás. Imagínate que mucha de la literatura puede haber estado escrito en primera persona y han escrito hombre, aunque la persona era una mujer. Sí. Y nadie se lo ha cuestionado. Nadie ha dicho que por qué estaba usurpando, ¿no?, el ser Madame Bovary, o el ser Ana de Ozores, o ser no sé quién, ¿no? Sí, la verdad es que es muy atractiva la primera persona. Claro. No sé cómo lo ves, pero a mí me parece particularmente cercana. Luego es verdad que, bueno, cada quien, hay personas que prefieren utilizar la tercera persona, que se sienten más cómodas, ¿no? O sea, que eso ya algo va un poco en gustos, ¿no? Claro, pero esa
atreverte a incursionar, que si lo hace en primera persona, a ver, cuando estás escribiendo, por lo menos yo no pienso en nada, pero luego cuando revisas, siempre tienes la cosa de que la gente se va a creer que tú me vais a permitir. Cuando en uno de los cursos que recibí como alumna era un curso de novela y el profesor nos pidió que para el curso siguiente lleváramos un resumen de la novela y la novela resumida en una frase. Y yo lo único que me salía era una novela erótica. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ir a clase? Y además, claro, en la novela iba de una chica que estaba enamorada de una mujer y de su profesor. Y yo decía, el profesor se lo piensa que le estoy tirando los trastos, porque luego además algo que ocurre, tú te documentas muy bien, escribes una narración pues, histórica o detectivesca y te dicen, uy, qué bien te has documentado. Pero escribes algo erótico y te dicen, eso es autobiográfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salirte de eso? Y yo, dos de las personas que más pudor me daban eran mis padres. A día de hoy, sé que si mi padre viviera, estaría orgulloso de que su hija pudiera un libro más allá de que sea erótico. Y luego, bueno, mi madre estuvo en la primera presentación y estaba encantada de la vida. Y yo me planteé si no publicar narraciones eróticas o publicarlas con seudónimo, pero bueno, al final, afortunadamente, yo quería compartirlo con mi nombre y ahora me alegro. Claro, pero fíjate, tú estás hablando de tus padres, pero también hay otro factor que son los hijos. Que los hijos vean esas cosas. Bueno, el hijo de mi novio. eso ya es otra parte. Sí. Afortunadamente no les importa mucho. Pero a ti te queda como ese. Claro. Y aparte de todos los pudores y aparte de lo que sea, es verdad que no somos capaces de desligar la escritura del escritor. Aparte de todas estas anécdotas que me gustan, que realmente te afectan. Pero, por ejemplo, yo tengo poemas que, al igual que Becker, yo no pongo cuál es el género ni nada, pero como está firmado por nombre de género del sujeto, claro, no está puesto para nada. Y inmediatamente se piensa que quien está escribiendo eso es una mujer, puede ser una mujer o puede ser quien sea. Eso pasa en los talleres, ¿no? Si no dices nada, das por hecho automáticamente. Claro, exactamente. El género, el sexo de quien. Claro. Y eso pues también está condicionando el discurso, porque no es lo mismo una cosa si lo está diciendo una mujer que si lo está diciendo un hombre. Es muy diferente. Y bueno, esos ejemplos pues naturalmente van en contra de lo que es en sí el poema, porque ya le están poniendo no al poema, sino a la mujer, todos los prejuicios que se pueden tener con lo que está haciendo, lo que está diciendo. Bueno, es que me leí una novela muy interesante, Un mundo deslumbrante, de S.I. Usted. Y en esta novela, ella lo que digamos como que lo que proponía era, su personaje ponía en cuestión que una obra artística, el personaje protagonista era esposa de un marchante. Entonces, esta mujer lo que proponía era que la obra no se va a recibir igual en función de quién haya. Sí. Entonces, esta mujer generaba 3 exposiciones, las exposiciones, las obras las había hecho ella, pero quien daba la cara como autor eran 3 hombres, un hombre gay, otro hombre, eran 3 hombres, y la recepción de la obra fue distinta precisamente por eso. Además ella incluso tuvo la cosa de buscar que fueran de distinta orientación, uno era dos eran hetero y uno era homosexual, uno de ellos era negro, uno de ellos era de clase baja, es decir, que tuvo en cuenta los diferentes condicionamientos sociales, pero los 3 eran hombres y se recibió completamente distinto si fuera una. En realidad, no es tanto el problema que si las mujeres escriben distinto que los hombres, así la literatura escrita por mujeres se recepciona de una manera completamente diferente.
a un compañero, a Ángel Petit, y las dos son críticas buenas. Pero mientras que la de Ángel Petit me está diciendo todo lo que es la tradición literaria que tiene ahí, está jugando el poema como, yo qué sé, dentro de una escuela, dentro de una tendencia, está hablando de él como poeta, pues aquí me está hablando, empezando diciendo que mi poesía era sexy y que yo era la Rosetti que ellos amaban y que yo no sé qué, no sé cuánto. Todo esto, lo que me escribía a mí era una mujer, pero lo que pasa es que tenía los mismos esquemas que un hombre, ¿no? O que se supone que tenía que tener un hombre. Pero en mi crítica no estaba diciendo si yo había leído la lámpara maravillosa del Valle Inclán, por ejemplo, o cualquier otra, yo qué sé, cualquier otra deuda que yo hubiera podido tener con algún autor, ¿no? Nada más que diciendo cómo era yo, qué atrevido era yo, cómo un título mío copulaba con el poema a continuación, el título con el poema, cuando realmente ese libro es un libro que trata sobre poesía. Es un libro de poesía sobre la poesía. Pero ahí buscando tres pies al gato para poder encajar lo que tenía en la cabeza. Entonces, como digo, ya en el momento que ya ven que es una mujer, pero que están buscando ahí lo que se supone que es atrevido de una mujer, o lo que se supone que es lo esperable de una mujer, o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se lee un hombre, sobre todo si es un hombre cis, de todos los cis del mundo, pues entonces no se hace ningún tipo de cuestionamiento. Están leyendo lo que están leyendo y lo que están juzgando, lo que están juzgando, no se mete que más nada. A mí por eso, ya sabéis quienes estáis en el taller, que uno de los juegos que he propuesto es leer sin saber quién lo ha escrito. Me parece, digamos, una cosa muy interesante, porque normalmente cuando se lee algo sabiendo quién lo ha escrito, la cabeza se coloca de determinada manera, ¿no? Pero sin saber quién lo ha escrito, yo tenía un amigo, no tengo, lo que tenía era la cata ciega, que ya no la tiene. Organizaba lo que llamaba catas ciegas, y entonces lo que hacía era seleccionar textos y él los copiaba y ponía el título, pero no ponía el autor, la autora, ni la época, ni nada. Entonces era muy interesante ver cómo a autores y autoras consagrados se les ponía verdes y a otros no. Entonces es muy interesante eso, ¿no? El no necesariamente saber quién lo ha escrito. Es que muchas veces no tenemos juicio realmente desarrollado. Lo que tenemos es la información. Estoy contando en India que a veces, ya siendo editor, claro, pues se ponía a cantar por las calles y la gente decía, ay, mira, está invitando a Edith, y no le hacían ni puñete de caso. Bueno, aquí sí que vais a saber quién soy, quién es la persona que va a escribir. Así que, para mí, desde luego, sí me genera un cosquilleo especial saber, pues eso, que hay personas que van a leer estas historias, ¿no? Y que se van a zambullir en ellas, ¿no? Hay una parte que es de placer, puro placer. Luego también hay otra parte que tiene que ver con esa exposición, ¿no? Que no deja de ser también el exponerte, ¿no? Y luego, bueno, pues en este caso, que soy vuestra profe, me encantaría meterme en vuestras cabecitas y saber qué pasa, ¿no? por esas mentes, ¿no? Bueno, la historia es que son todas, muchas de ellas, puro placer, pero no placer solamente porque lo que está contando, sino cómo lo está contando. Se ve que el lenguaje, sobre todo, que me hace disfrutar muchísimo, y cómo va contando. Bueno, a ver, yo soy incapaz de escribir unas cosas así, porque en mi cabeza no da. Estas cosas no me dan mucho. Yo detecté una vez por la playa, o sea, no se me hubiera ocurrido jamás en la vida. Y si alguna vez yo hubiera tenido que contar una oveja en una playa, no era para
con el fin que tú le estás contando. Pero no sigas porque se van a pensar que es un relato erótico y no es un relato erótico. no, pero claro, pero también podría ser. También podría ser. Pero a lo que me refiero es que aunque sea un mundo ajeno, tan ajeno a mí, precisamente por eso lo disfruto muchísimo más, porque estoy encontrando cosas sorprendentes que realmente es lo que puede ser poético en el libro. Esas cosas que te están moviendo de la silla, ¿no? Te están sacando de ahí. Y no solamente tiene lo de la playa, pero bueno, una cosa también con el libro se aprenden muchas cosas. Se aprenden muchas cosas. Porque está tratando, es lo bueno también, ¿no? Que uno sale de una lectura de esta, pasa un rato, pero también se lleva, claro, otro conocimiento y está explorando otro mundo. De todos esos mundos que salen ahí, de todas maneras, uno que no es más conocido por mí porque yo lo he estudiado y eso, pero sí me interesa mucho el episodio, bueno, el cuento en que está hablando de Bacon. Porque precisamente es otro que está hablando de carne, de lo que es la carne, de otra manera completamente diferente. Y no es lo mismo la carne que pone Bacon que la carne que pinta Goya. Son cosas completamente diferentes. Y cómo esa carne descarnada, ese descarnamiento de la carne, cómo entra en el juego de la narración. Pues ahora que dices que es esto, os voy a contar muy brevemente cómo surgió, ¿no? cada uno de los cuentos. A ver, ¿dónde está el índice? No me sé ni... Al final. Gracias. Gracias. Antes de los agradecimientos. Bueno, Fantodio, o la enfermedad de los sanos, es en realidad, era de otro cuento. Era de otro cuento que finalmente eliminé, porque no me sentía orgullosa de ese cuento. Y me parecía que no, y al final, bueno, pues lo quité, y ya haré algo con él, y se lo regalé a este otro cuento. Y este cuento salió por un lado una propuesta que hice en otro grupo de mostradores que tenían que trabajar la parodia, y también salió un poco pues, con el tema de la pandemia, el encierro, y entonces ahí quise jugar, pues eso, ¿no? Bueno, ya lo conocéis, con la idea de un hombre, un piloto que se convierte en mujer negra. Entonces, pues en ese proceso, pobrecito mío, yo la verdad que yo me cuento, digo, madre mía, pobrecito en el morón en el que le he metido. A ras del planeta, ese surgió en un taller de surrealismo que hice con Eugenio Castro, y bueno, pues jugando un poco con el lenguaje, y la verdad es que está muy poquito retocado, pero bueno, al final hice así alguna composición pues para que tuviera un pelín de sentido, pero la verdad que no tiene ningún sentido. Cuando los minutos sumen 9, que es el que ha comentado Ana de la oveja, el surgimiento fue muy curioso. Yo tenía, donde yo estudiaba, tenía una foto de una playa y el camino de la playa torcía al final a la izquierda. Y siempre me daba la sensación de que por ahí iba a aparecer algo. Y entonces, al final del cuento, lo que aparece por ahí es una oveja, ¿no? Y bueno, y lo de cuando los minutos sumen 9 fue porque un día me puse a sumar, con independencia de si fuera un día, 3, 20, multiplicar 24 horas por no sé qué, y siempre al reducirlo a un dígito me daba siempre 9. Me quedé tan alucinada que dije, voy a utilizar esto como título. Queloide, en realidad, es esta novela que os he dicho antes, que la estuve trabajando en un taller y al final, bueno, pues yo soy más de cuento, y al final la esencia, la destilación de esta novela es este relato.
Es el que ha dicho Ana de Francis Bacon, ¿no? Que utilizó ahí la comparación. Sí, porque además es un cuento que me gusta mucho porque es de pintura. No solo de Bacon, sino que es un pintor, modelo y todo eso. Y me gusta mucho cómo trata lo que es la pintura al óleo. Además, fíjate que lo de la pintura al óleo también me viene a mí de... Yo fui malísima estudiante y la segunda carrera que empecé fue Bellas Artes y estaba enamorada de los nombres y los diferentes colores, ¿no? Y luego tuve una conocida que es pintora y además hace unos dibujos preciosos. De hecho, George Lucas le ha comprado algún cuadro. Y entonces una vez sus alumnos tenían que hacer un estudio de color y nunca habían pintado a una persona negra. Entonces ella me preguntó si quería, ¿no? Es porque medir la luz, ¿no? Pues en función del color y demás. Y eran, o sea, tenías que estar en la misma... Ellas me dijeron, cuando cojas la postura, quédate en esa misma postura y no te muevas. En el momento en el que subas el mentón, la luz que se proyecta cambia. Entonces, bueno, al final tuve que ir a un fisioterapeuta porque fue horrible y de ahí también sale un poco la experiencia. Brujas sale de mi experiencia en los hospitales y bueno, aunque ella no lo sabe, pero bueno, se ha dedicado a una mujer muy mayor que estaba en los hospitales, yo no creo que viva hoy día y no sé, había ahí un vínculo muy cariñoso. Ilsa está dedicada a todas las mujeres deseantes a partir de los 50. Noche de Reyes, salió porque yo durante muchos años estuve enfadada con los Reyes Magos porque a mí me traían regalos cuando era pequeña. Y hasta que, bueno, estuve muchos años en psicoanálisis y entonces un día mi psicoanalista me dijo, pues regálate tú. Dije, sí, me voy a regalar yo, pero antes les voy a escribir una carta a los Reyes Magos, poniéndolos de vuelta y media, o sea, esa carta no es un picajo. Y bueno, al final aquello fue derivando, no tiene nada que ver. Cuando lo veáis, no tiene nada que ver. Los normales vienen un poco de esa pregunta de qué es lo normal, qué es la normalidad, ¿no? Y de ahí sale también un poco esa idea de por qué no escribir sobre otros personajes que no sean nosotros y que no sean como nosotros, ¿no? Antiguo régimen es una ida de olla. A mí me da mucho... Yo tengo 3 fobias. Una es el miraguano, que es esa fibra sintética, ¿no? Que rellena. Otra es el moho que le sale a los yogures, que no puedo con él y no voy a seguir hablando porque me pongo mala. Y la otra es la pupila, cuando se agranda, o sea... Entonces, el antiguo régimen fue como una especie de ejercicio para sobreponerme al horror. A veces me pasa ese que os decía, que es una madre, ¿no? Una mujer que ha sido madre. Tierra Estrecha surgió por me invitaron a participar en una antología de relatos eróticos que tuvieran 250 palabras. Y la verdad es que es uno de los pocos textos que me salió así del tirón. Y como nosotros, es lo que da título al libro, y ese surgió de mi viaje a Guinea, de toda mi relación con la negritud, y bueno, la primera frase no ha cambiado mucho. La única manera que he encontrado para poder hablar con mi familia es limpiando pescado, más o menos esa es la primera frase, y tardó 10 años en terminar de cobrar forma. Porque lo que quería decir estaba ahí, pero no terminaba yo de Claro, si no se encuentra el lenguaje, te puedes tener todas las ideas que quieras. Pero la cuestión es cómo lo voy a decir. ¿Y desde dónde? Sí. Sí. Así que, pues, Yo creo que ya me sigo un ratito de... Sí. Sí. ¿Os leo un trocito? Sí, pero... Claro.
sujetan mis puños. He tocado la puerta de la cocina y aquí estamos los 6, sentados en el suelo, alrededor de todo este pescado que han traído mis tíos. Cada vez que cambio de postura, me duele el costado derecho. Así que intento distraerme repitiendo de memoria detalles de mi antigua casa. Los pósteres de cómics de mi cuarto, los gitanos rumanos que veía desde la ventana, la cara del profesor de geografía, los colores de Kevin, mi pez. Ni a mi madre ni a mí se nos ocurrió que podía viajar con nosotros y lo dejamos allí al pobre. Si no hay nadie que lo cuide, también habrá muerto, como mi padre. Él me enseñó a aguantar la respiración bajo el agua. Recuerdo sus 3 consejos. El primero, fortalecer el corazón corriendo. El segundo, aumentar la tolerancia a la falta de oxígeno, nadando 25 metros y respirando 40 segundos. Luego nadando 25 y respirando 35, 25 y 30. Y así, hasta respirar solo 5 segundos. Y el tercer consejo, estar relajado. Pero da igual. Aunque recuerde todo esto con pelos y señales, me duelen los nudillos y los brazos al raspar escamas y arrancar vísceras. Ya es casi de noche, pero somos 12 manos y se nos está dando bien. En cuanto terminemos de limpiar todo este pescado, iré a buscarte, Adán. El murmullo de la selva amortiguará mis pasos, pero lo he pensado mejor y no voy a esperar a que todo el mundo duerma. Primero me limpiaré a conciencia entre los dedos y las uñas. Luego me bañaré en el barril grande de madera con el agua que recogí del río y me pondré ropa limpia. Después agarraré uno de estos quinqués, ese de ahí, el más grande, y caminaré por el sendero que empieza aquí atrás y pasa por el río. Tu madre llegará mañana y la mía está con mi tío y los ancianos de la Casa de la Palabra. Después de lo que ha ocurrido esta noche, o voy ahora o ya no podré ir nunca, Adán. No te preocupes, aunque me duela todo, me voy a lavar muy bien. Mi madre suele decirme, échate desodorante, que ya eres un hombre. Y mi padre me decía, si fuéramos blancos, nuestro sudor no olería mejor, sino distinto. También me decía que comiera de todo, no solo gallina, cabra y trucha con espinacas o arroz, sino también mono, serpiente, cocodrilo, congrio, ocra, yuca y por supuesto fruta, aunque solo me gustan el plátano maduro, los mangos y los aguacates. El olor es el reflejo de las entrañas y cambia de una persona a otra. ¿Ves? Me dijo un día, tú y yo somos negros, pero esta colonia huele diferente en ti que en mí. ¿Lo notas? Todo esto me decía mi padre Adán. Ni siquiera su colonia camuflará este olor a pescado y mira que lo siento. Aunque me duela todo, me lavaré muy bien, te lo prometo. Lo que más me apetece en este momento es besarte y desnudarte a la vez. Decidir juntos si te penetraré yo o lo harás tú. Me dejarás dormir contigo, aunque apeste a pescado, ¿verdad? Iré más despacio, te lo juro. Es que en la fiesta estaba nervioso y encima Yewek y los otros nos espiaban. Pero esta vez será diferente. Nadie, ni siquiera mi prima, sabe que voy a ir a verte. Además, mira cómo estoy. No sé si tendré fuerzas para hacer algo contigo esta noche. Me conformo con pasarla contigo. Me dejarás, ¿verdad? Pues ya está. El pescado vendido. Bueno, de verdad, yo pienso que os va a impresionar muchas resoluciones que toma con los personajes que se deciden a meter. Como por ejemplo cuando mete una planta y uno no sabe dónde va a ir a parar la planta. Y bueno, lo de la oveja también, que aunque nos está entreteniendo con el número 9, pero claro, la oveja incordió bastante. Y como eso, de verdad, merece mucho la pena meterse en esos mundos, explorarlos
y aprendiendo, que de verdad que se sabe muchísimas cosas después de leer el libro. Muy bien, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, ruego o sugerencia. Yo contaría un chiste nada más. ¿Que contarías un chiste? Sí. Pues a ver, cuenta un chiste. Le dice una mujer a una amiga: mi marido es un bombón. Dice: ¿qué pasa? ¿Que es muy guapo? Dice: no, que es redondito y está lleno de licor. Es para pasárselo como Leticia Valle la lengua por los dientes después de haberlo comido. Pues Marisa, muchísimas gracias por habernos traído esta diversidad y ha sido súper estimulante escucharos a las dos. Yo creo que estamos preparados para zambullirnos en toda esta inquietante, universo inquietante y ya sabes, de verdad de corazón una alegría tenerte cerca semana a semana aquí y además contando en tu arte tan cerca. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Pues muchas gracias por dejarme. Muy bien, pues sale, se levanta la sesión.